Morata. Servicios informativos. Tenemos en nuestros estudios aquí al alcalde de Morata, Ángel Sánchez Sacristán. Buenos días, alcalde, gracias por acompañarnos. Buenos días, Araceli, encantado de estar aquí y un saludo a todos los que nos están escuchando, sobre todo a los vecinos y vecinos de Morata. Muy bien, Ángel, en principio esta entrevista iba a ser un debate sobre la atención primaria en Morata, pero no tenía sentido un debate porque a un solo bando no podríamos hacer un debate, ¿no? Y por otra parte considero que este tema de la sanidad es un tema que se tiene que resolver con la Comunidad de Madrid. Y escuchando muchos comunicados de las redes sociales de este gobierno municipal como máxima autoridad, daba la sensación de que la Comunidad de Madrid parece que nada tiene que ver con este gobierno, pero es nuestra región y además por ley tenemos que escuchar también. Pero es que aquí tenemos un problema. Esto es la introducción de lo que íbamos a hacer, que lo habíamos anulado, pero es que, a ver, tú has estado aquí presente y has escuchado lo que mi invitada anterior pues hemos hablado. Bueno, la verdad es que, con todo el respeto, con Marta me parece que se llamaba, ¿no? Marta. Yo no estaba escuchando a una parlamentaria, estaba escuchando a una ganadera cabreada de los montes de Cantabria porque los lobos se los comen las ovejas, que es un problema que realmente viene ya de lejos. Recuerdo de niño la guerra que había ya en época de Franco con los ganaderos y precisamente los que decían y propugnaban que de alguna manera también había que preservar. Evidentemente es un difícil equilibrio que hay que tratar de ajustar lo máximo posible, porque es muy difícil. La verdad es que yo no entiendo mucho de estas guerras, o entiendo como cualquier otro ciudadano que más o menos puedo tener información que me llega por los diferentes medios de comunicación y por alguna información que lees al respecto. Sí que es verdad que afortunadamente lo que sí es verdad que teníamos prácticamente el lobo es desaparecido en España a finales de los años 60, principios de los 70, y ahora parece que la población se ha recuperado. A lo mejor hay que buscar el equilibrio, pero vamos, lo que he estado oyendo yo precisamente a esta señora, que por cierto me ha hecho mucha gracia porque dice que no sé qué de los políticos, si es parlamentaria, ¿no? Sí. Pues no sé lo que es ella, entonces no sé a qué se dedica, cómo se dedica y a ver si se aclara por lo menos la cabeza qué es lo que tiene, porque para por lo menos tener un criterio debe saber dónde estás y cómo estás. O sea, no me vale decir a mí, es como si yo ahora mismo dijera, no, es que eso lo tienen que resolver los políticos. Pues mire usted, yo a lo mejor dentro de unos años, dentro de unos meses, dentro de una época y antes, pues no me he dedicado a la política. Y no me dedico profesionalmente como si otros se están dedicando, ¿no? Yo aquí simplemente he venido coyunturalmente a intentar cumplir un servicio y dar un servicio a mi pueblo que lo estoy intentando hacer con toda mi capacidad, con todo mi compromiso, con toda mi responsabilidad y con todo lo que yo sé, ¿no? Con el riesgo, lógicamente, a tomar decisiones equivocadas porque, por desgracia o por suerte, soy humano y estoy limitado pues precisamente por muchas cosas, ¿no? Por la inteligencia, estoy limitado por los conocimientos, por los sentimientos, por las emociones, es decir, como un ser humano más. Sí que es verdad que intento estudiar y analizar mucho todas las cuestiones que a mí se me plantean para intentar buscar la mejor solución, que seguro siempre puede haber alguna mejor, pero sí que buscas la mejor solución para mejorar la vida de tus vecinos. Y eso es política. Eso es política. Es decir, cuando estás haciendo esto, cuando estás gestionando algo público, la res pública, que se decía en el derecho romano, es política. O sea, es que me cabrea mucho que denigremos a los políticos porque sí, cuando son precisamente la gente más generosa en el 80% de los casos, que sin ningún interés profesional, sin ningún interés de querer aquí ganar dinero, se entregan precisamente para ayudar a sus vecinos y para llegar a su sociedad, a su comunidad, a mejorar. Y ese es el 80% de los políticos en España, de los que estamos aquí por vocación, y más que por vocación, por compromiso, porque seguramente es la mayoría de los alcaldes con los que veo, la mayoría de los concejales realmente
tiene esto también mucho de desagradable. La gente se piensa que estamos aquí pasándonoslo bien, como si tenemos una juerga en unas fiestas patronales hartos de vino, pasándolo bien y cantando las canciones estas, ¿no? Quiero decirte que la política me cabrea mucho que precisamente sea una política la que lo denigra, simplemente porque es que no ha ganado. O sea, es que yo he oído aquí 3 veces, le he oído 3 o 4 veces intentar denigrar al gobierno de España, llamándole socialista comunista con un evidente desprecio, cuando es el gobierno legítimo que todos los españoles han decidido que sea el que los gobierne. Entonces, lo primero, legitimidad ante el gobierno que está llevando a la nación, que por cierto, como te decía también fuera de onda, pues mira, no lo está haciendo tan mal cuando Europa, dentro de una guerra, que no lo tenemos que olvidar, una guerra en Europa, está consiguiendo que la inflación en España sea la menor de toda la zona euro, que el paro esté disminuyendo, que haya muchos más contratos indefinidos que en la historia. No lo estaremos haciendo tan mal, o no le estará haciendo tan mal este gobierno social comunista. Y ya el ejemplo que ha puesto ella, que yo no sé a qué ha venido lo del independentismo, debe de ser un mantra que tiene ahí que por la noche le debe de atormentar. Bueno. Afortunadamente ha acabado o ha cambiado muchísimo el conflicto que había en Cataluña y España, que había una auténtica estado prácticamente de preguerra, está ahora mismo en un camino de diálogo, y se ha conseguido también que el catalán tenga menos interés en la independencia. O sea, ahora mismo son menos los catalanes que quieren la independencia. Perdón, son menos los catalanes que quieren la independencia, bien digo, que los que no la quieren. Es decir, la mayoría de los catalanes ahora mismo ya no quieren la independencia. Cuando estaba gobernando Rajoy, sí. Así que el gobierno socialcomunista creo que no lo está haciendo tan mal también en esa cuestión. Sí. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, parecía más una ganadera cabrea de los montes que una política, por eso tampoco creo que... Sí, al final nos hemos visto envueltos en un debate, ¿no? Sin pensarlo, porque realmente estabas aquí para hablar de otro tema, que habíamos dejado el tema de la sanidad y el debate a un lado. Hombre, pero... sí, pues sí es importante. Yo por lo menos sí que quiero decir simplemente soberanidad. Tampoco, no quiero intervenir. A mí se me ha llamado mentiroso por algo que está siendo evidente y que los morateños están viendo día a día. O sea, no estoy elucubrando con imaginaciones, ni estoy pintando un panorama que no existe. Al contrario, se me está también tachando de que si es un tema electoralista. Pues mire usted, creo recordar que fue a finales de 2018, primero del 19, o del 20, no recuerdo muy bien, creo que del 20, justamente antes de la pandemia, cuando a través de un artículo del País, entonces no estábamos en campaña electoral. O miento, yo sí estaba en campaña electoral. Estoy en campaña electoral desde el 15 de junio de 2015, que soy alcalde de este pueblo. Y desde el primer día que empiezo a trabajar por los morateños estoy en campaña electoral. Que no se le olvida a nadie. Porque precisamente lo que estoy haciendo es gestionar este pueblo lo mejor que sé para que la gente tenga la mayor confianza en lo que yo creo. Y eso sí que es campaña electoral. Y empezó el 15 de junio de 2015 hasta hoy. Y recordándolo para dar datos concretos en ese periodo que justamente coincidía con las Navidades, justamente cuando todos estamos un poco más difusos con lo de las luces, con lo de las compras, con lo de las cenas, etcétera, el gobierno, yo me entero por El País que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a intentar abrir una prueba piloto para cerrar las consultas por la tarde. Y uno de los consultorios que venía en aquel artículo del País era Morata de Tajuña. Me costó 15 minutos realizar una carta al consejero, que hice pública precisamente para que la gente supiera lo que estaba pasando, y que hice pública precisamente para que tuviera la reacción que tuvo, para que Morata se saliera de esa lista. Se me dijo ya también que era un mentiroso, que Morata no iba a estar. Venía en el artículo, pero parece ser que es que alguien había dado mal ese dato. Y se me llamó mentiroso, pero lo que sí es verdad que yo logré que en ese momento por lo menos las consultas de tarde de Morata no se cerraran. Fíjate desde cuándo vengo yo haciendo campaña electoral con esto. Desde el 2019. Que se te tachó de mentiroso, pero en ese sentido, ¿no? Que te estás refiriendo a lo del ambulatorio, a la del centro de salud. A la atención primaria, que las consultas de tarde las iban a retirar de Morata. Ya. Y se me trató de mentiroso. Y se me dijo en el pleno por los concejales de la oposición que era mentira.
y que yo estaba equivocado y que nunca en Morata iban a faltar las consultas de tarde. Bueno. Yo solo quiero decir a la gente que vea lo que se dijo allí y dónde estamos. Al final quitaron las consultas de tarde, no solo en Morata, en todos los sitios. Si esa es la realidad, que ahora mismo los morateños que necesitan ir al médico por la tarde no pueden. Ya, bueno, ahora mismo es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo está la situación pues ahora mismo? La situación es que ahora mismo hasta las 5 tenemos médico y a partir de las 5 no tenemos nada. ¿Y esos 34? Y a partir de las 5 no tenemos nada. Esos 24 horas que vamos a tener de puesto de atención continuada es mentira. Es más, me consta que además encima, como estamos de bajas de los médicos, ha habido casos de urgencias que se han dado por las mañanas y han tenido que llegar al centro de salud y como solo había un médico, no poder atender una urgencia. No era una urgencia vital, claro, era una urgencia pues, de gente que tenía fiebre, que se había venido, que no sabía muy bien lo que tenía y que tenía que verlo a un médico porque se había venido del trabajo. Y esa gente ha estado deambulando de un centro de salud a otro porque no había nada más que un médico en cada centro de salud. Y hablo del centro de salud de Perales. Ya. Y yo no estoy hablando porque es que me lo dice alguno, me lo dice no sé quién. Son los propios profesionales a los que encima les tienen prohibido que nos llamen a los alcaldes para que nos den información de lo que está ocurriendo, porque lo tienen prohibido, como les exigieron veladamente que cuando los profesionales en Morata pusieron los carteles, precisamente intentando informar y alarmar a la población de Morata de que desaparecían las urgencias, les hicieron quitar las pancartas. Esa es la realidad. Y la realidad es que, a pesar me ha llamado mentiroso porque parece ser que yo colgué que gracias también a un grupo que hay de sanitarios que están pasando información de lo que realmente está pasando, yo vi en un WhatsApp de un sanitario que el centro de Morata se había trasladado un médico de Morata a Campo Real porque no había allí médico. Uh-huh. Y se me desdijo porque el médico que había por la mañana dice, pues estoy aquí. No ha vuelto a venir ese médico, por cierto. No ha vuelto a aparecer por Morata, por cierto, ese médico. Y esa noche no hubo servicio porque estuvo en Campo Real. Ya, esa es la realidad. Y a partir de ahí ya no ha habido médico. Es que estamos hablando desde el día 27 de octubre. Pero ahora mismo, de octubre, ahora mismo no hay médico. No hay médico. No hay médico en urgencias. Es que no hay urgencia. No hay urgencia, Morata. Si es que no hace falta que lo diga yo. Es que a cualquier persona ahora mismo que vaya ahora mismo, o sea, invito a cualquier morateño que vaya a la consulta al centro de urgencias, lo llamen como lo llamen porque le están dando mil nombres para disfrazar la situación. Vamos a llamarlo urgencias médicas rurales, urgencias médicas en Morata. Ahora mismo no hay un enfermero, un celador y una pantalla que todavía no está conectada para que el médico de urgencias te atienda desde no sé dónde, que esperemos no esté atendiendo a otro, porque claro, si el médico está atendiendo a otro, a ver qué urgencias coge por televisión, o pondrá dos. O sea, me parece muy bien que hayan convertido a la medicina de urgencia, de emergencia, que es una medicina de choque, que es una medicina que necesita precisamente, que tiene solamente un objetivo primordial, que es salvar la vida y luego la funcionalidad, y luego ya vendrá la recuperación de... Bueno, pues esa medicina de choque es súper necesario y es inevitable y además no es aconsejable, es extremadamente necesario el que el médico pueda atender al paciente en ese momento. Porque todo el mundo pensamos en un infarto, un ictus, en no sé qué. Hay patologías que pueden ser muy graves, que son muy difíciles de ver, y que solo un médico palpando o un médico viendo las pupilas, viendo el color de la piel, viendo las reacciones que tiene una persona en el momento, puede tomar determinaciones. Puedo simplemente decir, todo el mundo sabe que es alérgico a una picadura de avispa. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que si a lo mejor te pica una abeja o una avispa en la lengua, hay que ponerte en minutos una vía y para asegurarte la vía aérea, o sea, un tubo para asegurarte la vía aérea. Eso solo lo puede hacer una persona que sepa hacerlo. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que no tenemos los morateños. Bueno, Ángel, todo este tema se estuvo debatiendo en el último pleno, porque esto lo estuve escuchando yo desde Madrid por el canal YouTube. Y bueno, todo este tema se había ya debatido ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pues que seguimos igual. ¿Cómo es que ha pasado? Que lo que tenemos que hacer es racional. La gente creemos que ya los derechos fundamentales los tenemos porque nos los ha dado alguien por gracia de Dios.
No, señor, aquí los derechos fundamentales que tenemos los españoles, los ciudadanos de a pie, son ciudadanos que han costado sudor, lágrimas y muerte. Y una lucha muy muy grande contra los grandes oligopolios y los grandes caciques y gente que tiene el dinero de este país. ¿Te das cuenta? Mira, de la forma que estás hablando tú ahora, es todo lo contrario de lo que la otra persona hablaba, para que te des cuenta que, bueno, que sí hay discrepancias entre unos y otros. Si yo estoy hablando de hechos, mira, las discrepancias las ponen quien les interesa engañar y quien les interesa torcer la realidad. Una cosa es que yo tenga una opinión de cómo puede ser la sanidad y otra cosa es decir, es que de esta manera funciona o no funciona, porque estos son los datos. Esta señora ha dicho que la media en Madrid de una operación son 30 o 40 días, 73 días. Bueno, pues que se lo digan a mismo mi compañero Vicente Real, perdona que te utilice Vicente el nombre, que está esperando una operación de cataratas. Está esperando, ya le han hecho las pruebas. Todavía no sabe cuándo le van a atender. Pero claro, no se contará. Escucha, eso pasa también en cualquier sitio. No, te estoy hablando en Madrid. Esta señora ha dicho que en Madrid tarda 73 días. Yo te estoy diciendo un caso concreto de una persona concreta en Morata que está esperando una operación de cataratas. Y yo te hablo de que yo puse una prótesis de cadera y desde que se me hizo las pruebas preoperatorias para entrar en quirófano hasta que yo entré en quirófano pasaron 7 meses. 7 meses por 30 son 210 días. No sé para quién será esa media. A lo mejor, claro, si en la media meten a los que entran por la puerta de la privada y en 2 días les operan, porque precisamente además esa operación es negocio. Es negocio, porque fíjate, te voy a decir más para que la gente sepa cómo está funcionando la sanidad en Madrid. A mí me ofrecieron 2 meses antes que me operaban en la clínica de la Concepción o en la clínica, no me acuerdo cuál era la otra, en 2 clínicas privadas. Y yo dije que no, yo quería que me operase mi cirujano, el cirujano que yo tenía confianza. Y para eso tenía que esperar, porque la sanidad pública, por supuesto, tiene que esperar. Eso sí, si voy a la Concepción me operan antes, claro. ¿Sabes lo que ocurre? Es que a la clínica de la Concepción, que la gente, solamente digo a la gente que vea quién está detrás de ese emporio empresarial que la lleva, solamente digo eso, la pagan por esa operación mía. Lo que corresponda, 20, 22.000, 25.000, el dinero que corresponda a ese tipo de operación. Pero vamos, que esta señora, la verdad es que no vive la realidad. Yo no sé de dónde saca los datos, pero la realidad es que además que lo que me interesa, voy a centrarme en Morata. Lo que me interesa es que hoy día no tenemos consultas por la tarde, las urgencias no funcionan y los morateños no tienen urgencias. Céntrate en Morata y es lo que tenemos que ver. A ver, bueno, tenemos que ver, ¿no? Si tú dices que es así, pues no sé, no entiendo cómo. No es que yo diga que sea así, si es que yo no es que me lo estoy inventando. No, es que parece que yo estoy. No, Ángel, a ver, ¿qué me refiero? Sí, perdona, es que es una cosa que. No, escúchame, ya te veo, sí. Pero, hombre, es que estamos jugándonos la vida de nuestro vecino. Escucha, que es que estoy jugando la vida de mis hijos. Pero, ¿sabes algo? Y de ti y de tu marido. Es lo que está aquí en juego. No, pero si lo que yo no entiendo es por qué salen datos diferentes de diferentes partidos. Es que no lo entiendo. Eso es lo que no voy a entender. Porque hay alguien que está intentando precisamente ocultar la realidad. A mí me han llamado mentiroso. A mí me han dicho y han jurado y perjurado que iban a funcionar las urgencias. Que íbamos a tener urgencias 24 horas. ¿Pero quién te ha llamado mentiroso? Pues la oposición, la gente que está a su alrededor, o han pedido mi dimisión. Vamos, yo no sé, es que ha sido terrible. Los primeros días, lo que pasa que, fíjate, estaba tan seguro de lo que estaba diciendo, porque como sabía muy bien lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, yo, como con mucha cautela, esperé. Y dije, que la gente lo vea. Que la gente lo vea. Hoy estamos me parece que es a 12 o a 13 de noviembre, no recuerdo, pero el día porque me bailan ya. A 12, es verdad. Me bailan ya las fechas porque para mí un día es lo mismo casi un domingo que un lunes, ¿no? Y para mí casi es lo mismo. El 12. El día 27 comenzaron las urgencias. Solo hemos tenido 2 veces, 2 noches, 2 días médico, 2 noches médico en Morata. 2 noches. Pero además, cuando estaba el médico no había enfermero. Por lo tanto, también se quedaba una parta coja del ese, porque si hay que coger una vía, el médico puede saber o no puede saber, pero no es su cometido ni es lo que tiene que hacer él. No tiene por qué saberlo. Igual que en una operación hay un médico anestesista, hay un celador y tal, y es un equipo de urgencias si se necesita en una urgencia UBI, médico, enfermero
y un técnico sanitario, que puede ser un celador, otra persona, para atender correctamente a esa persona, que vuelvo a decir lo mismo, que no se trata de intentar resolver una patología y rehabilitarla. No, se trata de salvar posiblemente una vida con un plan de choque para por lo menos salvar primero la vida y segundo la funcionalidad de los órganos que estén comprometidos, para que pueda llegar en las condiciones las mejores condiciones a un hospital. Y vuelvo a decir lo mismo, un choque anafiláctico que no le pasa a nadie, porque es que una persona simplemente con algo que tome, que sea a lo que sea alérgico en un restaurante, está jugándose la vida. No estamos hablando de un ictus, o un infarto, estamos hablando de muchísimas patologías que solo un médico puede resolver. Estamos hablando de eso, pero bueno, perdonar que sea tan vehemente, porque es que esta cosa de verdad me enciende. Yo solo sí que pido, y voy a aprovechar de verdad, y eso que no íbamos a hablar de esto, pero al final, mira, no vamos a hablar mucho más. Sí que es verdad que lo que sí quiero decir a mis vecinos, perdona, y es que además creo que te estoy en la obligación, es que los derechos no nos los regalan. Antes has comentado tú, y además me ha parecido muy bien, que habrá que resolver con la Comunidad de Madrid. No. La Comunidad de Madrid es la que tiene que resolver. No tenemos que resolver nadie nosotros con nada. Baja. Me refiero que quién tiene que negociarlo con la Comunidad de Madrid, o negociar, como lo llames. Pues el pueblo, como todas las cosas se han hecho. ¿Quién va a negociar si ellos tienen la sartén por el mango? Si es que nadie, escucha, vamos a ver. ¿Va a ir el pueblo a hablar con él? Pues eso, mañana tenemos la oportunidad de hablar. Mañana es una manifestación de Madrid vital e importancia para la sanidad pública, y mañana tenemos que llenar las calles de Madrid y decir a este gobierno que ese derecho es fundamental, que no es un privilegio de las clases pobres y que solo tienen derecho los que tengan dinero. Tenemos que decir que nosotros en Morata tenemos que tener urgencias, pero no en Morata, en San Martín, en Arganda, en Perales, en Ambite, en Brea. Tenemos que decir a la Comunidad de Madrid, y tenemos que negociar con ella. ¿Cómo se negocia? Mañana en la manifestación. Todos deberíamos de estar allí a las 12, todos los que podamos. Eso no es negociar. Eso es negociar, sí. Porque manifestación. Claro que sí, eso es negociar. ¿Eso qué es entonces? ¿Ir a una manifestación que pasárselo bien? Claro, es que está bien que la gente sepa qué es una manifestación. Una manifestación, como dice la palabra, es manifestar cuál es una opinión sobre un tema político de envergadura que afecta a la vida de las personas que viven en esa región. Y que el gobierno va por su cuenta haciendo lo que él cree conveniente. Ha intentado negociar los sindicatos, los sindicatos médicos, todos les han dado la vuelta, hasta el Colegio Oficial de Médicos, que es un órgano que no es sindical. Vamos a hablar, claro que el Colegio Oficial de Médicos es un órgano absolutamente técnico que lo que hace es aglutinar de una manera organizada y estructurada a los médicos que pueden ejercer en un lugar determinado. En este caso el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que aglutina a los médicos de la comunidad. Pues también, es que ni han negociado con ellos, no solamente han negociado, sino que se han puesto en contra, que mañana están apoyando la huelga. Es que son todos los sindicatos, aquí sí que hay mucha controversia de una parte y de otra. Además, mira, te voy a decir una cosa. Es curioso que todos los ayuntamientos gobernados por el PSOE y de otros partidos de izquierdas son los que más críticas lanzan sobre la gestión de Ayuso, y los gobernados por el PP defienden su gestión. Entonces, esto es política pura, ¿no? Y lo defienden. No es entiendo eso de política pura, la verdad es que me gusta mucho, es política pura. Vale. Pero unos están defendiendo los derechos de sus ciudadanos y otros están ocultando los derechos de la comunidad. Pues ¿Qué es lo que pasó? No, claro, eso es. La gente es la que tiene que valorar quién realmente está velando por sus derechos, y quién está utilizándolos a ellos para salvar su culo. Porque evidentemente habrá mucha gente que es que a lo mejor de esto quiere hacer profesión política, y para eso tiene que decir sibuana, porque a lo mejor, no digo nada, pero a lo mejor hay muchos cargos que dependen directamente del dedo de Ayuso para que sigan en los mismos y para seguir ganando su dinero. Mientras que los que estamos votados por nuestro pueblo no dependemos de eso. Y eso, evidentemente, eso es una de las razones por las que a lo mejor los alcaldes del PP los alcaldes del PP, los ayuntamientos del PP no dicen nada, porque sí es verdad que hay una carta de los alcaldes de otras zonas de Madrid que le dicen a la comunidad
de la zona norte, creo que sí se manifiestan los alcaldes de aquella zona y los partidos y los portavoces de aquella zona diciendo que ojo que iba a pasar con las urgencias. Hay otras zonas que no. Pero eso ya cada uno y cada uno de nosotros debemos saber cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestro compromiso, con quién tenemos ese compromiso, que eso es importante, con quién yo tengo el compromiso. Yo te puedo decir, Araceli, que mi compromiso es con mis vecinos. Y lo he dicho 1000 veces. Yo mañana dejaré de ser alcalde, el día que toque, y yo voy a seguir siendo Ángel Sánchez Sacristán, un morateño más, que va a intentar siempre ayudar a su pueblo, en la medida que le corresponda. Bueno, pues, y ese es mi objetivo. Otros no sé qué objetivo tendrán. Yo digo cuál es el mío. Y yo lo que sí creo es que debe la gente saber qué es lo que está pasando y quién les engaña. Porque es verdad, lo que tratan es de confundir. Lo que tratan es de, como tú bien dices, de hacerse eco eso de que es que estamos en campaña electoral y que esto es político. Claro que es político, pero desde el primer momento que Ayuso dice que retira médicos, los 6.000 médicos que se quitaron, desde el primer momento que Isabel Díaz Ayuso decide hacer el Isabel Zendar, que es una auténtica locura y que cierre los... Claro, pues lo explico precisamente para que la gente lo tenga claro. Si yo lo que quiero es que la gente tenga meridianamente claro qué es lo que ha pasado aquí en la Comunidad de Madrid y por qué estamos aquí. Es que realmente hay un ataque contra la sanidad pública. Bueno, ahora déjame que te diga una cosa. A ver, creo que a la hora de gobernar, tú que dices que estás gobernando y gobiernas para todos los morateños, no sé si tienes en cuenta que hay un otro 40 o 50% que no piensan como tú, que es de la parte contraria. Entonces, si estás gobernando, tendrás que tener un poquito ahí de, no sé, pues por lo menos escuchar. Ojo, te lo digo. Sí, te lo digo por... Hombre, ¿cómo que? Pero no, escucho a los que... Ángel, no me refiero... Claro, que no voy contigo a debatir nada, pero que como estoy escuchando los plenos, que me gusta escucharlo, yo me estoy basando en eso. Claro, yo... Pero tendrás que escuchar a la gente también. Hombre, claro que lo escucho, y que lo que escucho. Claro que lo escucho. Pero si alguien me dice... es que es mentira lo que estás diciendo, que hay médico, voy allí, no hay médico, digo, es que no es que escuchar, es que no hay médico. Bueno, pero... Si es que no se trata, hombre, puedo coger y decir, vale, venga, yo soy tonto y no veo nada. Que no estamos jugando a los médicos y enfermeras cuando somos niños. Narices. Bueno, y no estamos jugando a eso, que estamos hablando de verdad, que estamos hablando de que mi hija hoy, o un hijo mío, o el hijo de un amigo, o tú misma, o yo, podemos necesitar de aquí a media hora, de aquí a una hora, un médico de urgencias porque nos ha dado un telele, sea el que sea, y valga la expresión, y vamos a ir al centro de salud y no tenemos médico. Y esa es una realidad, no es algo que yo me esté inventando. Claro que escucha a la gente, pero sobre todo me fijo en lo que hay. ¿Cómo no voy a escuchar a la gente? Pero ya no me refiero solamente en esto, en todo, de la sanidad, me refiero en todo, porque de cada pleno, aprovechando que estamos hablando de ello, ¿no? Yo veo que hay un muy poco entendimiento y alguno tiene que tener la culpa, o dos o ninguno, como decía mi abuela. Pues mira, yo no dos nos regañan si uno no quiere. Yo creo que nadie tiene la culpa. No, yo creo que lo que pasa es que hay intereses de cómo gestionar un pueblo e intereses, como yo he dicho, políticos, que son legítimos, que lo que estamos haciendo ahí es política, y hay unos intereses políticos de cómo creemos que debe de funcionar esta sociedad. Unos pensamos que efectivamente tenemos que dinamizar la economía, tenemos que intentar que Morata tenga nombre, tenemos que intentar que Morata tenga todos los productos que tengan estén supervalorizados, tenemos que intentamos precisamente cuando hay bloqueos, como ha pasado por ejemplo con el terreno que había de un polígono industrial efímero y que no sé qué iba a pasar, desbloquearlo para que venga un circuito de velocidad a Morata y que cree y genere riqueza a Morata. Creemos y tenemos que realmente el patrimonio histórico-cultural y el patrimonio de este ayuntamiento, como ha pasado en la historia, era pírrico, era mínimo y no tenía nada, y nosotros nos hemos empeñado en que efectivamente dejar un legado de que por lo menos el patrimonio de Morata histórico-cultural tenga valor. Hemos recuperado el molino, eso es política. Hemos comprado ahora la Casa Riaza para que ese pueblo, para que esa casa la pueda disfrutar, la Casa Sánchez Riaza. Quiero decir Sánchez Riaza porque además he insistido mucho en la familia, porque es verdad que despreciamos una parte importante de esa familia. Y Sánchez Riaza, esa casa que es una casa emblemática de labor y que explica perfectamente la historia sociocultural de este pueblo, la vamos a tener y la vamos a convertir en un centro funcional y que disfruten los morateños. Ya estamos pendientes de empezar a las obras con el centro de mayores allí, ojalá sean lo más rápidas posible. Queremos trasladar servicios que pueden ser en principio
el juzgado de paz, los servicios sociales, etcétera, etcétera, ir trasladando servicios según vayamos pudiendo recuperar parte de ese edificio y haciéndole, lógicamente, habitable con la legislación y con las necesidades que tenemos hoy día en el siglo XXI, y abrir esa puerta verde que hemos siempre visto viniendo de la carretera de Madrid, para que todos nos entendamos, cerrada cal y canto, y esa, pues dentro de unos meses, dentro de unos años vamos a verla abierta, y va a ser un pueblo, o sea, una casa abierta a su pueblo, y el patio que pueda darse los conciertos que se dan y no tenemos sitio, que haya mercadillos dentro. Eso es lo que estamos haciendo, y eso es política, y esa es la gestión que estamos intentando hacer. Aquí hemos llegado ya, es donde íbamos a llegar, en principio es por lo que íbamos a empezar, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos desviado un poco con otro tema, pero no voy a dejar por eso preguntarte lo que te decía. No, al contrario, no vamos a ello. Sí, perdona la verdad, que obviamente este no tema me solivianta, Araceli, de no hay verdad problema. que te Yo mientras que nadie nos diga nada, no hay problema, tú di lo que digas, ¿eh? Bueno, gracias. Perdona, porque sé que te he puesto a lo mejor en un compromiso. No, para nada, no. Mira, a ver, la última noticia municipal, que voy a empezar por donde iba a empezar antes. Venga, vamos a ello. La última noticia municipal es que el miércoles pasado firmaste el contrato de compraventa de la Casa Sánchez Riaza, uno de los inmuebles privados más emblemáticos del municipio, que se convertirá en un municipio, o sea, multifuncional, ¿no? Con proyección de futuro. Es una noticia que está publicada en la web del ayuntamiento, y quería ampliar esta información. Bien, es para lo que estamos aquí, pues ahora, bien, además de todo lo demás, ¿no? Mira, yo recuerdo, para hacer un poco también, porque seguramente a los de mi edad, incluso más viejos que con más edad mía, seguramente recordarán que siempre hablamos del caso Huertarias. En su momento, todo lo que es las Huertarias, que es lo que va desde detrás de la iglesia hasta donde está ahora Protección Civil, es decir, hasta la calle Huertarias, donde está el almacén de material de construcción y los chalés que hay anteriormente, eso en su momento se le ofrecía al ayuntamiento, creo recordar entonces, por 4 millones de euros, o sea, de pesetas, estamos hablando de pesetas, 4 millones de pesetas. En aquella época 4 millones de pesetas eran probablemente ahora a lo mejor más de 2 millones de euros, pero no supo ver, o no se supo hacer, o no se vio la necesidad de que podía en su momento ese espacio ser la importancia que podía tener para Morata, ¿no? Hablo de dotacionales, hablo de campo de fútbol, plazas de toros, hablo de colegios, es decir, ahí cabría prácticamente todo lo que necesitamos para un pueblo de 5.000 habitantes. Bueno, no supo ver, y yo muchas veces hemos dicho, jolín, es que aquí Morata no tiene nada, es que se le dejan pasar oportunidades. Creo que además no estamos engañando a nadie. En nuestro programa electoral, uno de los puntos que llevábamos, y además lo estamos cumpliendo el programa en bastante, algún día echaremos cuentas, en bastante más porcentaje de lo que mucha gente puede esperar, incluso nosotros mismos, la compra de patrimonio para Morata, y esto era una de ellas. Estamos en más, estamos también intentando adquirir más patrimonio porque creemos que el ayuntamiento lo necesita, pero este era elemental, y cuando se dio la oportunidad tengo que agradecer también la disposición desde el primer minuto de la familia Sánchez Riaza, porque también ellos veían que efectivamente esa casa, ese edificio iba en las mejores manos que podía estar, era en el ayuntamiento, porque sabían que el ayuntamiento siempre le va a querer y le va a transformar para que efectivamente siga siendo lo que debe de ser. Evidentemente tenemos una planificación y una programación, ojo, política desde nuestro equipo de gobierno, desde nuestro partido y de nuestra visión de cómo tienen que ser las cosas, y es convertirle en una zona funcional. Que precisamente sirva. Porque también he oído por ahí que es que si lo tenemos ya en el Centro Macron, pues mira, el Centro Macron es otra historia que también lo debemos de saber. Mucha gente pensábamos que era de Morata, pero no es de Morata. En su día no es de Morata. El Centro Macron es de Fundación Monte de Madrid, lo que era antes Caja de Ahorros y Montepiedad. Al escindirse la Caja de Madrid, después de todo lo que pasó con Blesa, etcétera, no vamos a entrar en esas historias, por un lado se dividió la parte bancaria, que es Bankia, y por otro lado todo lo que era el Montepiedad se creó una fundación que se llama Monte de Madrid. Ese edificio es propiedad de Monte de Madrid. Fue vendido en su día a la Caja de Madrid y Monte por $500,000 de pesetas, por 500.000 pesetas. Por eso lo compró Caja Madrid. Y
es absolutamente de su propiedad. Ya, o sea que es como de alquiler. Ahora le tenemos cedido. Con una cláusula que dice que en 6 meses, si lo necesitan, lo tenemos que desalojar. Pues vaya problema sería, ¿no? Problema, pero es que además el problema añadido es que eso es un sacón sin fondo, porque ese edificio, mantenerle al año, tenemos que estar invirtiendo continuamente, invirtiendo no porque es que no podemos invertir, manteniendo, gastando en mantenimiento un montón de dinero para que pueda funcionar. Es un edificio ya viejo, es un edificio ya que tiene muchísimas carencias de habitabilidad, de sostenibilidad, y que evidentemente necesita mucho dinero para hacerle viable. Seguramente hay mucha gente de que lo utiliza, o bien en teatro, cuando hace calor porque no funciona bien el aire acondicionado, o bien los de la banda, cuando se encuentran también que pasan frío en invierno, o los vecinos que están escuchando a la banda, porque el edificio, claro, no tiene las ventanas, pues tampoco están aisladas. Uh-huh. O bien la gente que en un momento está utilizándolo, pues evidentemente ve esas carencias. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento, para hacerle viable, tiene que gastar muchísimo dinero, pero es que encima es tirarlo a un saco roto. Sí, porque no es tuyo. No es tuyo. Entonces, al no ser tuyo, pues evidentemente es un gasto mucho gasto, con muy poquito rendimiento, lo que quiere decir que es un gasto ineficaz. Nos aparece la Casa Riaza, evidentemente esto no se va a transformar de un día para otro. Esto forma parte de un proyecto, tiene que ser, pero lo primero empieza por tenerla. Ya es nuestra. Ya todo lo que hagamos ahí es para el ayuntamiento y para el pueblo de Morata. Y todo lo que se haga es nuestro. A partir de mañana, todo lo que se hagáis, y mañana ya, que vamos a empezar pronto a arreglar el jardín, que era un jardín precioso, vamos a empezar a hacer el centro de mayores. Eso ya será centro de mayores hasta que algún ayuntamiento, alguna corporación decida que puede ser otra cosa. Pero sí va a ser del pueblo de Morata. A no ser de que el ayuntamiento lo quiera también enajenar, que eso esperemos que no ocurra. Ya. Pero ya es de Morata. Todo lo que se haga ya para nosotros y por nosotros. Una de las cosas que queremos ya, como te digo, ya es hacer el centro de mayores, y otra de las cosas que queremos acometer en cuanto sea posible, si puede ser el año que viene y cuanto antes, es rehabilitar la zona de la bodega, que es una bodega preciosa, una bodega que explica muy bien la cultura vitivinícola de este pueblo, que además está otra vez teniendo importancia por los caldos que se están ya elaborando en nuestro pueblo, tanto por las bodegas Pincelada como por las bodegas más conocidas, la Licinia, uh-huh, que empieza otra vez a tener importancia. Y eso lo queremos hacer un centro de interpretación del vino, un museo del vino. Es más, estamos en tratos, o quiero iniciar tratos con García Carrión, porque a lo mejor también le puede interesar invertir en este pueblo gracias a eso. Yeah. Porque como te he dicho, y eso es gestión política. Eso es gestión política. Que no se engañe nadie, que aquí estamos haciendo política. Porque gestionar lo público, tomar decisiones que afectan a todos, es política. O sea, que no nos engañemos, y además no tenemos que tener miedo de decir, la política es buena. La política es necesaria. Sí, claro. Otra cosa es que haya gente que se aproveche de la política y de los ciudadanos, basándose precisamente en la política para su propio beneficio y su propio interés. No entiendo distinto. eso, pero ¿quién va a poder hacer ese tipo de política? Hombre, pues gente que se quiere dedicar a esto y que gana dinero con esto y que quiere hacer de su profesión la política. Hay otros que realmente tenemos nuestra profesión y nos dedicamos a esto por vocación. Simplemente es eso, y que la gente y no hace falta que diga nombre ni nada, si todo el mundo sabe quién y cómo y lo ve. De todas formas, en alguna ocasión tú has estado en la oposición. ¿O no ha llegado? Pues mira, he tenido la suerte de que este pueblo, desde que me presenté, tuviera la confianza en mí de que no. Y la verdad no sé si sabría hacer oposición, sinceramente. Ya. Creo que sí, porque después de lo que sé, pues sabría muy bien por qué se hacen las cosas y cómo se hacen las cosas. Y sí que ahora mismo estoy haciendo oposición, por ejemplo, a una política que es desastrosa para los vecinos de Morata en lo que me corresponde y en la fuerza que tengo, precisamente con la sanidad pública y con la educación. Porque no tenemos que olvidar que también nuestros niños están abandonados y están en parracones que no se pueden utilizar como hoy llueve, porque ha sido otra chapuza, con 450 alumnos en el IES. Bueno, en el SIES, porque es que no somos ni un instituto, somos una sección de otro instituto. Sí, entonces, eso es política, y eso sí que es hacer oposición, y sí la hago, pero no hago una oposición por hacer la oposición, hago una oposición porque creo que los derechos que tenemos en Morata, los vecinos y vecinas, deben de ser, como mínimo, cumplidos por quien corresponde. De cualquier forma, los concejales de la oposición, que por eso te lo preguntaba yo a ti también, pues también tienen lo suyo, porque
porque es un trabajo no remunerado y todos sabemos que están trabajando tanto más que un gobierno, que no es por defender una parte ni la otra, pero pero si es que yo soy lo primero, si yo soy el primero que les pongo en valor, claro, ojo, a ver si entiéndaseme, entiéndaseme y se me entienda bien. Ya. O sea, es decir, yo he dicho desde el principio que el 80%, el 90% de la gente que estamos en política y sobre todo en política municipal, es por vocación y es porque realmente quieren mejorar la historia de sus vecinos. Eso lo he dicho yo desde el momento, desde el primer minuto uno, acuérdate. Y supongo lo vuelvo a reiterar. Y yo, el máximo respeto a la gente de la oposición y además, es verdad que a lo mejor puede parecer que nos peleamos y que discutimos en el pleno, pero la familia que tengo ahí sigue siendo familia mía, los amigos que tengo ahí son amigos míos. Claro. Otra cosa es que tengamos diferencias de cómo gestionar esto y que efectivamente con la mayor vehemencia y porque además tiene que ser así, con la mayor pasión defendamos aquello en lo que creemos que tenemos razón, pero eso para nada nos falta respeto y para nada quiero decir que es que la oposición sea de otra manera. No, para mí son personas tan honestas, tan respetables y tan auténticas como con los que me acompañan el equipo de gobierno y por muchísima gente que ha pasado por aquí, que tengo numerosos amigos en un sitio y en otro y que están en una confrontación política conmigo y que les siento como parte de mi comunidad y como parte de mi historia y de mi gente, ¿no? Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya, claro, por eso te decía yo que yo me alegro de lo que has dicho, porque como las relaciones con la oposición te iba a preguntar que cómo son a nivel personal, porque igual los que vemos desde fuera somos los que sufrimos sin necesidad, ¿no? Porque a lo mejor luego resulta que no es tan importante todo lo que ahí se dice. Sí, es muy importante lo que ahí se dice, o sea, vamos a matizar. Sé lo que quieres decir, pero sí es muy importante lo que ahí se dice, porque afecta a lo que ahí se dice y las decisiones que se toman afectan a nuestra vida. A lo mejor lo he dicho mal, lo que os decís. Es importante. Otra cosa es que efectivamente, como digo, cada uno defendamos nuestra ideología y nuestra forma de ver la red pública, lo que es de todos y qué es lo que tenemos que gestionar de una manera o de otra. Unos piensan que quizá teniendo menos intervención en la propia administración en lo público, aquí estamos en una guerra ideológica tremenda, precisamente con lo de la sanidad y la educación pública. Es una guerra ideológica tremenda. Unos piensan que efectivamente es mucho más eficaz en la privada y otros pensamos que no, que la sanidad tiene que ser universal y pública, porque es mucho más eficaz. De hecho, la gente que está pagando la privada, cuando le vienen mal dadas, acuden a un hospital de la red pública porque la sanidad privada no llega a eso. No llega a eso y tiene que echar mano de la red pública. Y creemos que la sanidad pública tiene que todo el dinero que se desvía a la sanidad privada. Antes he puesto el ejemplo de mi operación. ¿Por qué me la hacían antes en una empresa así pura y dura, en una clínica empresarial, antes que en el Gregorio Marañón? ¿Por qué me la hacían? Porque iban a desviar dinero para una empresa que iba a ganar dinero con mi operación. Mientras que en el Gregorio Marañón lo único que han hecho es hacer un gasto que corresponde al Estado, que es el mismo gasto, ojo, lo que pasa es que el dinero se desvía a una sociedad privada y de esta manera se manda directamente y tiene una carga ideológica tremenda y ahí es donde nosotros discutimos. Ya. Unos piensan que es mejor dejarlo en las manos y yo pienso que es mucho mejor que, por ejemplo, yo siempre he pensado que la educación pública es mucho mejor que la privada, socializa mucho mejor. La gente acude en igualdad de condiciones a todo y tiene los mismos accesos. No por el privilegio de tener o más o menos renta, puedes tener unos mejores o peores profesores. Los profesores que acceden a la educación pública acceden mediante un concurso de oposición. La gente que acude a los profesores que están en una red privada simplemente que se sientan con el director. ¿Me gustas? No me gustas. Mi orientación es de una manera o de otra. ¿Tú piensas como yo? Sí, venga, pues ya eres mañana profesor. Ya, bueno, es que sí, bueno, porque es que quiero aclarar una cosa, pero es que luego además precisamente quien acusa a la sanidad, a la educación pública, en este caso la educación, que es el tema, de sectarismo, es justamente quien no tiene ideología. Y la privada tiene una ideología normalmente muy determinada. Ya sea católica, ya sea religiosa, ya sea musulmana, ya sea de cierto nivel económico, donde no son aceptados todos, solamente los que tienen un nivel de renta, etcétera, etcétera, etcétera.
Esa es la educación privada. Claro, hay algunos que efectivamente pensamos que no, que lo público funciona mejor que lo privado, porque al final es la realidad, y el resolver los problemas es el Estado. Bueno, pues aquí ya ese tema también en un momento dado es la diferencia. Ya salió aquí, ya estuvimos hablando de ello, y no contigo precisamente, ¿no? Pero sí, ya lo habíamos hablado, lo habíamos tratado. Pero yo lo que quiero es volver otra vez al tema que nos ocupa, que es lo de Riaza, ¿no? Porque quería ya que ultimaras un poco, que te iba a preguntar que a corto plazo qué es lo que sería lo que vas a hacer. Pues la intención es, ya te digo, todo lo que era lo que todos conocemos como el Barroca y todo lo que era esa zona, todo lo que es la calle, toda la parte de la construcción que afecta a la calle Toril, eso ahí queremos preparar el centro de mayores. Creemos que está mucho más céntrico, ya vamos resolviendo también un problema que tenemos ahí de un gasto, como te decía antes, ineficaz para mantener el que tenemos en Macron, y poco a poco ir interviniendo para ir recuperando ese edificio. Queremos también abrir el patio. Ya, pero a corto plazo, ¿qué es lo que habría? Lo más a corto plazo va a ser el centro de mayores. Y luego la siguiente fase o la siguiente actuación que tenemos que ver, pues seguramente tenemos que ver, tal y como vaya desarrollándose los presupuestos, también queremos, si puede ser el año que viene, intervenir en la rehabilitación, como te he dicho, de lo que es probablemente lo más emblemático que hay, que sea culturalmente hablando, aparte de que la casa merece la pena. Queremos saber si podemos organizar visitas para que la gente la vea lo que es y tal. Hay que hacer mucho todavía, que acondicionar ciertas cosas para poder ser visitada, pero lo vamos a intentar, para que gente simplemente vea lo que se ha comprado y lo que es suyo, la bodega y ese sector, para hacerle, como digo, un centro de visita también, que va a ser muy interesante. Es una bodega realmente que es increíble, y como explica, es una bodega además con unas canalizaciones de cobre valiosísimas, y que de verdad es una verdadera maravilla histórico-cultural. Se puede convertir en una joya, ¿no? Lo es. Lo que pasa es que es un edificio que ha perdido su utilidad desde hace pues ya unas décadas, ¿no? Desde que la última parte fue la parte de labor, que es lo que más se utilizó últimamente, y lo que es la parte ya, digamos, de la casa señorial o de la casa principal, pues está más abandonada, ¿no? Porque hace mucho que la familia la dejó de utilizar, ¿no? De una manera ordinaria. Entonces ya sabes que una casa cerrada pues siempre va perdiendo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que está muy bien de estructura, prácticamente no hay que cambiar nada de estructura, es decir, es prácticamente vestirla, a lo mejor el tejados, partes de los tejados. Que la inversión ahora que viene después para todo esto, que a lo mejor no va a ser tan importante, ¿no? Sí, tiene que ser importante, porque estamos hablando, lo que pasa que es que no puede ser toda de golpe, pero sí es importante, es una inversión, pero lo que pasa que va a mejorar de una manera increíble la vida social y la vida de este pueblo. Lo que pasa que, como todas las inversiones, o sea, hay que hacer inversiones bastante. Lo que es lo que es la casa principal no es tampoco tan exagerada, a lo mejor no estamos hablando de millones de euros, estamos hablando de nos metemos ahí como mucho en 1 millón, 2 millones de euros, todo. Hoy día. Claro, que es dinero, ojo, que no es un dinero, que es más o menos el valor que ha tenido, pues el de compra, pues prácticamente para la rehabilitación sería más o menos el mismo, por los cálculos así un poco que tenemos. Y lo que sí es ya también otra cosa que va a ser probablemente fácil de recuperar y enseguida poner a disposición de nuestro pueblo, va a ser toda la zona del patio, que eso es fácil de recuperar porque es un espacio abierto para, ya te digo, pues a lo mejor los conciertos de verano que hacíamos en la Plaza de Espinardo, pues seguramente en ese patio van a tener un escenario mucho mejor, ¿no? Mucho más. Primero, yo creo que hasta incluso para la escucha, ¿no? Así que sí, la verdad es que sinceramente es una de estas cosas que yo personalmente me siento muy orgulloso de, que gracias al esfuerzo del equipo de gobierno y de la gente que he tenido detrás, o el partido y tal, que apostó por este tipo de proyectos, como digo, es un importante legado que se va a quedar ahí, y ya pase lo que pase, eso es de Morata. Está ahí ya. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora nos queda, para finalizar, una sola cosa.
Quería preguntar, que se amplía, ¿qué significa? Se amplía una semana más la campaña electoral para los presupuestos participativos. ¿Y qué significa? Bueno, vamos a ver. Primero vamos a ver lo que los presupuestos participativos no es ni más de una... Lógicamente, quien tenemos la responsabilidad y quien tenemos que tomar la toma de decisiones en las inversiones que se hacen para este pueblo es la corporación. Pero sí que es verdad que dentro de nuestra esa ideología que decías tú y de nuestra proyección hacia lo que tiene que ser lo público, también destinamos una pequeña partida dentro de ese capítulo de inversiones para que sean los propios vecinos los que, atendiendo a su ingenio, a sus necesidades, a lo que crean más conveniente, propongan proyectos siempre que sean viables. Tienen que ser inversiones y no gastos. Yo he oído por ejemplo, no, pues se podían a lo mejor con esto pagar, yo que sé, otra cosa. Eso no se puede, o sea, tiene que ser inversiones, tiene que ser algo que como cuando ocurrió con lo del parque canino, ¿no? Paramos este programa de presupuestos participativos porque el COVID nos obligó a cambiar absolutamente de chip, ¿no? Y otra vez que una vez que ya ha pasado o hemos vuelto a una normalidad post pandemia ya, pues hemos vuelto a recuperar todo aquello que era nuestro programa y nuestra esencia, ¿no? Y esto forma parte de eso. ¿Cómo funcionan? Pues se ha abierto un periodo en el que se ha invitado al pueblo, cualquier vecino, asociación, institución, puede presentar un proyecto que sea viable, como he dicho, que sea económicamente no puede pasar de 40.000 euros y que sea de nuestra competencia. Por ejemplo, si alguien dijera, pues pueden hacer con esto una clínica para pues eso no, porque no es nuestra competencia, es competencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? O una casa de niños, bueno, con ese dinero no podríamos, pero por decir algo, ¿no? Tiene que ser algo que sea de la competencia municipal. De hecho, hay uno que, por ejemplo, han solicitado, que está ahí bailando entre la competencia municipal y la competencia autonómica, que es un techado de sombra para el patio de los niños, de los más pequeños en el colegio. Es verdad que las inversiones las tiene que hacer la Comunidad de Madrid, lo que pasa que al ser un techado lo vamos a entender que es también parte del mantenimiento básico que va haciendo el ayuntamiento en el colegio, que también es importante lo que hemos hecho. Y otro que no me acuerdo ahora mismo, también el otro, hay dos proyectos. Esos dos proyectos que hay es lo que tiene que votar la gente. Claro, hay dos proyectos que ha presentado, una vez el AMA 1 y el otro lo ha presentado la Asociación de Vecinos, que es accesibilidad, mejora de la accesibilidad. Ya. Arreglo de aceras para que la gente que eso también lo llevamos también un poco haciendo nosotros, siempre que podemos, ¿no? De hecho, ahora vamos dentro de ese plan que no nos va a dar tiempo a comentar, de plan Mejora Morata, pues también tenemos obras de ese tipo, ¿no? Pero sí, dentro de esos dos, ¿qué es lo que hacemos? Ahora ya cada institución o cada persona que lo ha presentado, lógicamente imagino que hará campaña por el suyo, para decir, oye, mira, el mío es mejor que el otro, o no, o yo creo que mejor es tuyo. Pues al final lo que se hace es que es una jornada que se hace una consulta popular, porque es votación, pero no es ni un referéndum ni es una llamada oficial a votación, ¿no? Es una consulta popular que reviste las mismas características que podría ser una votación, o sea, con el censo, porque votan los vecinos, con el censo se va comprobando que tú eres vecino, llegas allí y votas por uno de los dos. Normalmente lo que se pide es que pongas el primero y el segundo. Cuando hay más, incluso de 4, por ejemplo, como pasó otra vez, se ponían los 3 mejores, y los que tienen más votos de primero, pues es aquella inversión, aquel proyecto que se va a hacer. ¿Qué ocurre con los que quedan segundos o terceros? Que se tienen también en cuenta. Por ejemplo, en la última vez que se hizo el parque canino, pero luego, que lamentablemente también sufrimos un vandalismo y un robo, uno de ellos también, el que quedó segundo, era precisamente el iluminar el trozo que había de vía verde desde donde termina el pueblo, en la calle Tarayuela, al final de la calle La Vía, hasta el helipuerto, que es una zona de paseo de mucha gente. Y recuerda que se pusieron hace unos 2 años, un poquito antes de la pandemia, se pusieron las farolas ya, que eran el segundo presupuesto participativo. Es decir,
A lo que tú antes me decías, sí escuchamos a la gente, claro que la escuchamos para tomar decisiones. ¿Cómo no la vamos a escuchar? Mucho, lo que pasa que al final la responsabilidad es tuya. Y que es verdad que se supone que quien más tiene las variables para conocer todo y tomar la decisión eres tú, ¿no? Eso, hay gente que desconoce cosas que a lo mejor yo, por supuesto, conozco, ¿no? Y que determinan muchas veces la toma de yo no digo que, de decisión. Yo no digo que no escuches a la gente, que no se le escuche a la gente. Te digo que tienes que escuchar y tienen que escuchar, porque siempre hay una oposición. Entonces, en cualquier tema siempre hay que escuchar unos a los otros, porque todos están en su verdad y en su razón. Por descontado. Yo no creo que... ¿Ves? Ahí has dado una clave. Llevas toda la razón y además te la doy. No existe una verdad absoluta. Eso sí que lo tengo claro. Siempre hay razones. O sea, no hay una razón. Eso, como el periódico que dice la razón, no, la razón no es única, no es unívoca. Ahí está. Hay razones. Siempre. Hay razones. Y es más, la razón que hoy puede imperar por alguna circunstancia, mañana puede ser algo irracional. Algo irracional. Solamente tendríamos que ver cómo evolucionó, por ejemplo, el papel de la mujer en los últimos 50 años para ver cosas que se hacían que hoy día serán irracionables. Y entonces eran razonables y ahora son irracionables. O sea, por ejemplo, he puesto un ejemplo que es muy palmario, ¿no? Sí, que se va avanzando. ¿Quieres decir que se ha ido avanzando? ¿Tú te imaginas hace 50 años la mujer que pasara sola a tomar un café a un bar? Sí. Era irracional. Total. Hoy día es lo más razonable, ¿no? He puesto una anécdota para que se vea que efectivamente la razón, no existe una razón. Existen razones, existen opiniones, incluso uno, ojo, tiene que saber y tener la humildad de que se puede equivocar. Pero al final sí que es verdad que uno tiene que saber, en mi caso, que tiene que tomar decisiones. Que lo que no puede es meterse en la cama, tapársela con la manta y decir, como esto es incómodo o esto es impopular, no lo hago. Aquí se han tomado decisiones valientes. ¿Equivocadas o no? Creo que no, el tiempo nos dará la razón, pero valientes. Porque hay que afrontar ese compromiso. Y creo que me explico muy bien esto de la razón que decías. Sí, creo que está todo claro. Y nada más, yo creo que vamos a terminar aquí, ¿no? Porque... Es un auténtico placer, de verdad. Seguiríamos. Tienes que perdonarme la vehemencia, porque sí que es verdad que... No, es que soy lo haces... muy apasionado para exacto, todo. Eso es lo que te iba a decir. Es que lo haces con tanta pasión que... ¿Cómo podría ser un alcalde sin pasión? Ya. Que es lo que hace. Sí, pero nada, pues esperemos que todo vaya bien con unos, con otros y con tu proyecto tan importante, con vuestro proyecto del equipo de gobierno. Claro que estáis todos en ello. Eso es. Agradezco mucho, de verdad, tanto a este equipo como el anterior, como a la gente que me acompaña al partido y confío en mí, todo el trabajo que hay detrás, que parece que ese no se nota, porque al final siempre es el alcalde. Sí, claro, es el pero detrás hay un equipo que lucha día a día, que, como tú bien decías, tienen sus trabajos, tienen que hacer esfuerzos, otros estamos liberados y podemos dedicarnos plenamente, pero no todos es así, y ellos también están ahí. Y es la oposición que realmente también hace un trabajo muy importante. Muy importante, porque están haciendo... ponerte un contrapunto que también es necesario. Exacto. Porque no tengo la verdad absoluta. Claro, y que trabajan también pues con empeño. Bueno, pues muchísimas gracias. Oye, Ángel, no hace falta que te despida porque ya todo el mundo te ha conocido, seguro. Ángel Sánchez Sacristán, alcalde de Morata de Tajuña. Bueno, pues sobre todo Ángel Sánchez Sacristán, lo otro es coyuntural. Al servicio de todos, que siempre pueda. Bueno, me alegro. Gracias, Ángel. Un abrazo.